En el mundo católico angloparlante, que habla inglés, existe un verdadero furor en torno a un libro escrito por un autor converso al cristianismo ortodoxo que se llama Rod Dreher. Y su libro, que es un autor conocido porque es un bloguero muy conservador, muy conocido, muy popular en los medios católicos de habla inglesa, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Australia, en Irlanda, etc. Y lo es porque él ha propuesto en este libro, que se llama The Benedict Option, la opción de San Benito, cómo deberían reaccionar los católicos fieles que quedan en el mundo frente al hecho de lo que él considera es ya la derrota de la batalla cultural. Es decir, en la mayoría de estos países, cosas como el matrimonio homosexual ya es legal, es obligatorio. Una serie de leyes supuestamente antidiscriminación en realidad discriminan a los cristianos. Y en general, él propone que todas las discusiones lógicas y razonables que se pueden tener con aquellos que discrepan con nosotros simplemente han desaparecido. Hoy en día las discusiones son emocionales, son griterías, son vulgares, son agresivas, están dominadas por el lenguaje corto y virulento de las redes sociales y en consecuencia no es posible seguir una discusión argumentada donde la otra parte que piensa de una manera secular y contraria a los valores de la fe esté abierto a un discurso racional y que de alguna manera, como pronosticaba el gran autor cristiano C.S. Lewis, lo que sucede es que se discute con personas que utilizan la inteligencia no como una herramienta, sino como un arma. Cómo utilizo una fórmula astuta, pícara, para callar a la otra persona, no como una herramienta para entender los argumentos y para formular mis propios argumentos en contra, de tal manera que se produzca un discurso racional y razonable que lleve a alguna conclusión admitida por ambas partes. Probablemente el último fenómeno de esta naturaleza fue el debate que auspició la BBC de Londres en la década de los 60 entre el historiador jesuita inglés Frederick Copleston y el filósofo y matemático agnóstico Bertrand Russell, ¿no? Donde el público inglés estuvo conectado a este debate radial que duró varios episodios, donde se discutía la factibilidad de aceptar o no aceptar el argumento de la existencia de Dios. El último gran esfuerzo de una discusión racional entre las partes fue esta, y Rod Dreher, en consecuencia, propone que los católicos ahorren sus fuerzas como hace una familia que sufre una inundación. Es inevitable, dice Rod Dreher, de tener una inundación una vez que las vallas y los diques que debieron contenerla se han roto y la inundación ya es un hecho. Lo único que se puede hacer es conservar la energía interior para la reconstrucción una vez que se retire la marea, ¿no? Entonces, el debate actual en torno a este libro de Rod Dreher gira en torno a si la propuesta de Dreher, uno, es un verdadero diagnóstico de la realidad actual, si es que su diagnóstico no es
demasiado pesimista, y todavía estamos a tiempo de salvar nuestra cultura, de pelear por nuestra cultura, tengan en cuenta que el diagnóstico lo hace en base a la sociedad angloparlante. Nosotros en América Latina no tenemos duda de que todavía estamos a tiempo para pelear nuestra cultura y para que los valores de fe de nuestra cultura sigan adelante, ¿no? Pero es interesante el argumento de Rod Dreher, porque Rod Dreher ha despertado un debate sobre cuál es el papel que deben realizar los católicos hoy en día, especialmente las familias católicas. Y muchos blogueros han salido a contestar a Dreher diciendo: esta opción de San Benito, y por eso se llama The Benedict Option su libro, porque la opción de San Benito, ¿cuál fue? Fue la de guardar silencio. San Benito de Nurcia, como sabemos, fue el padre del monacato de los monjes en Occidente. El monacato era popular en Oriente, en el norte de África, pero el monacato recién se multiplica gracias a los benedictinos, que toman su nombre de San Benito de Nurcia. Y los benedictinos crean estos monasterios donde se trabaja y se reza y se guarda silencio. Y estos monasterios son los que van a permitir que después de la caída del Imperio Romano y del colapso que significó la invasión de los bárbaros y la destrucción de la ecúmene, ¿no?, de la gran unidad cultural que había creado el Imperio Romano, reviva y renazca una Europa cristiana. Es en estos monasterios donde se preservan los valores de la cultura, los valores de la fe, los valores de la tecnología, de los principios de la ciencia, y donde incluso se preservan los grandes trabajos de la cultura griega y romana precristiana, ¿no? Las grandes obras literarias, etcétera, se conservan en estos monasterios. Entonces, Rod Dreher propone que las familias actuales se tienen que convertir en lo que fueron los monasterios en la época de San Benito, en la caída del Imperio cristiano, del Imperio romano. Y en consecuencia, hoy le toca a las familias, a los padres de familia, llevar una vida que él propone, sea una vida naturista, pegada a la naturaleza, distanciada de los químicos, de los productos artificiales, una vida sana, como la que llevaban los monjes, con buenos ejercicios, con comida y alimentación sana y buena, con trabajo sólido y sobre todo una sólida formación de los hijos para que los hijos puedan ser unos verdaderos guerreros culturales en el futuro. Y allí donde se salgan y se expresen estén preparados para dar testimonio de su fe y para preservar su fe. Y una bloguera, madre de familia, señala: mira, yo no voy a entrar al debate de si Rod Dreher exagera o si tiene razón sobre la situación actual del mundo, ¿no? Y tampoco voy a entrar en el otro debate que ha suscitado el libro de Rod Dreher, es si es que efectivamente ante una situación de pérdida de la razón, de la lógica, del discurso lógico y de la pérdida de todos los valores cristianos en la cultura, si es posible tener una actitud más aventurera, si quieren, más extrovertida, que el hecho de retirarse a monasterios, entre comillas, familiares. Ella dice: no voy a entrar en ese debate tampoco. Lo que puedo decir es que hoy en día somos esta madre de 4 hijos joven, ¿no? 4 hijos y contando, ¿eh? Esta madre joven dice: yo lo que puedo decir es que esos monasterios que armaron una red de preservación de la cultura ya existen en las familias católicas
que nos mantenemos católicas, que nos mantenemos amigas de otras familias católicas, que nos mantenemos vinculadas a otras familias católicas y que hemos creado una red de apoyo donde nos ayudamos económicamente, cuidando a los hijos, juntándonos, viviendo el año litúrgico, sacando adelante actividades de fe. Todas estas son comunidades que ya estamos viviendo el efecto o la opción San Benito, ¿no? Y ella le pone otro nombre, le pone el nombre de una famosa universidad católica en los Estados Unidos, y le dice: yo soy exalumna de esta universidad católica y veo que mis amigas y amigos casados forman parte de esta red en la que nos ayudamos, nos apoyamos, nos motivamos, y existimos en varias ciudades donde ya somos una red en cada ciudad. En consecuencia, la opción San Benito ya existe. Me parece importante y me parece responsabilidad mía compartir con ustedes este debate que se produce, muy fructífero, que se produce al interior del catolicismo y en general del cristianismo, porque ha traspasado los límites del catolicismo en el mundo angloparlante, porque creo que nos puede hacer pensar sobre cómo nosotros en nuestro mundo hispano podemos hacer crecer esta experiencia de preservar nuestra fe, de asegurarla para el futuro y de resucitar la opción de San Benito para el crecimiento y desarrollo de la Iglesia y de nuestro futuro. Que tengas un buen día.